Y si te dijera que lo que hiciste, o lo que aún no hiciste en el agua del bautismo, podría estar marcando el rumbo de tus bendiciones, tus luchas, y hasta tu conexión con Dios hoy mismo? Detente por un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces has escuchado que el bautismo es solo un símbolo? ¿Y si ese símbolo fuera en realidad una llave espiritual? ¿Y si detrás del acto de sumergirse en agua se ocultara uno de los secretos más poderosos para desbloquear tu vida espiritual y traer una transformación divina y profunda a tu alma? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una simple enseñanza bíblica, es una revelación, una verdad que ha estado oculta para muchos creyentes durante años, una verdad que Satanás ha intentado minimizar en las iglesias porque sabe que, si tú la entiendes, experimentarás una libertad que no ha conocido antes. Hoy hablaremos del bautismo, no como una ceremonia más, sino como un arma espiritual, una marca celestial, una declaración de guerra al reino de las tinieblas. Muchos cristianos han sido bautizados, pero pocos entienden lo que ocurrió realmente en el mundo espiritual aquel día, y muchos otros no se han bautizado porque no comprenden el poder que se está perdiendo. ¿Será por eso que algunas personas oran, ayunan, claman, y sienten que algo sigue faltando? ¿Será que el enemigo sabe que hay una autoridad que solo se activa al pasar por las aguas? En los próximos minutos, voy a llevarte por un viaje espiritual, bíblico y profundamente revelador, donde entenderás por qué el bautismo fue tan urgente para Jesús, que ocurre espiritualmente cuando un creyente se bautiza con fe y entendimiento, cómo el bautismo puede ser la respuesta que estabas buscando para romper ataduras, sanar heridas y sellar tu identidad en Cristo. Quiero que entiendas que no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este video porque algo en tu alma necesita ser alineado con el cielo. El Espíritu Santo está tocando tu corazón porque sabe que necesitas esta enseñanza para avanzar. Y si decides quedarte hasta el final, puede que hoy sea el día en que comprendas por qué te has sentido estancado, confundido o lejos de Dios, aunque estés orando y creyendo. Y antes de comenzar este viaje espiritual, quiero que hagas algo muy importante. Si sientes en tu corazón que Dios te ha traído aquí por una razón especial, comenta ahora mismo la frase, paz en Cristo. No es solo una frase, es tu primer paso de fe para declarar que estás dispuesto a recibir esta palabra. Al escribir eso, estarás haciendo una declaración, estoy presente, Señor. Estoy listo para entender lo que aún no entendía, y por favor, dale me gusta a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta verdad. Cuando tú haces eso, estás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas sedientas de Dios, a personas que, como tú, están buscando señales del cielo. Estás ayudando a que este canal sea un faro de esperanza para quienes no tienen una iglesia cerca o no pueden congregarse. Felicitaciones por ser parte de este ejército que comparte la palabra. Además, suscribirte a este canal es más que un clic, es una forma de mantener encendida tu fe, de no caminar solo, de seguir recibiendo enseñanzas que alimentan tu alma. Muchos hermanos y hermanas en la fe ven estos videos como su alimento espiritual semanal, su momento de comunión con Dios, y tú puedes ser parte de eso, desde hoy. Y quiero que prestes atención a esto, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición estancada en tu vida. No te distraigas, no te vayas, hay un secreto esperando por ti más adelante, así que respira hondo, deja todo lo que estás haciendo. Este no es un video más, este puede ser el mensaje que Dios destinó para ti desde hace semanas, meses, o incluso años. Vamos a comenzar ahora con el estudio bíblico. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el bautismo y tu relación con Dios. 1. El bautismo de Jesús y el inicio del cielo abierto. Cuando hablamos de bautismo, no podemos comenzar en otro lugar que no sea con Jesús, el mismo, el Hijo de Dios, quien no tenía pecado, quien era perfecto, quien no necesitaba limpieza. Se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era la urgencia espiritual detrás de ese acto tan aparentemente simbólico?
La respuesta es más profunda de lo que imaginas, y lo que ocurrió ese día en el río Jordán podría ser el espejo de lo que Dios desea hacer hoy en tu vida. En el Evangelio según Mateo, capítulo 3, se nos relata que Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Este se resistía, diciendo que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero el maestro respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y en ese momento, ocurrió algo sobrenatural. La Escritura dice que, al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Notas la magnitud de esto? Antes del bautismo, no se menciona que Jesús hiciera milagros. No había registros de señales, prodigios ni ministerio público. El bautismo fue el punto de activación, el inicio del mover celestial sobre su vida terrenal. Fue allí donde el cielo se abrió, donde el Espíritu descendió y donde el Padre habló. Hay un patrón espiritual aquí que muchos creyentes están ignorando, un patrón que marca el inicio de una vida en la que el cielo se conecta con la tierra. Podría ser que aún no estás experimentando el fluir de Dios en tu vida porque aún no has pasado por el río que abre el cielo. El bautismo de Jesús no fue un simple ejemplo moral, fue una acción profética, fue el rompimiento de un velo, el inicio de un ministerio bajo cielos abiertos. Muchos creyentes viven con el cielo cerrado sobre sus cabezas, orando sin sentir respuesta, clamando sin experimentar consuelo. Pero el cielo no se abre por emociones, se abre por obediencia. Jesús no necesitaba ser purificado, pero lo hizo, para mostrarnos que hay cosas que solo se activan al obedecer. Y aquí es donde esto se conecta contigo. Quizás has sentido que tu vida espiritual está estancada, que tu fe no avanza, que oras pero no escuchas, que lees la Biblia pero no entiendes, que vas a la iglesia pero no sientes fuego. ¿Y si la razón está en que tu cielo aún no se ha abierto? ¿Y si la llave que falta es justamente tu decisión de pasar por las aguas del bautismo como un acto de entrega total, de rendición, de fe activa? Jesús salió del agua y el Espíritu descendió. Eso significa que hay una dimensión espiritual, que se activa cuando tú decides morir a tu viejo yo, dejarlo bajo el agua y levantarte como una nueva criatura. No es un acto público vacío, es una confrontación espiritual. Es el momento en el que le dices al infierno: ya no soy esclavo, mi vida le pertenece a Cristo, estoy sellado, estoy marcado, y el cielo responde con voz, presencia y poder. Tal vez ya te has bautizado, pero no sabías lo que realmente significaba. Tal vez lo hiciste por tradición o por presión, pero no por convicción. No importa, Dios puede renovar hoy tu entendimiento, puede reactivar tu cielo, puede volver a hablar desde lo alto para decirte: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, pero también puede estar hablándote para que no postergues más esa decisión. No se trata de mojarse, se trata de obedecer al llamado del cielo, y si todavía no has sido bautizado, no lo veas como un paso religioso más, véelo como el inicio de una nueva etapa espiritual, como la puerta que abre el cielo sobre tu vida, como el acto que conecta el Espíritu Santo contigo de manera personal, íntima, profunda. El bautismo no es el final de tu proceso de fe, es el comienzo real del caminar con Dios bajo una nueva identidad. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu vino sobre él, y después de eso, fue llevado al desierto, y después del desierto, comenzó a sanar, liberar, predicar, transformar. El bautismo es el punto cero de tu ministerio personal, aunque no seas pastor, porque todos hemos sido llamados a manifestar a Cristo en nuestras vidas, pero para eso, primero hay que pasar por las aguas. Para ser lleno, primero hay que vaciarse, y el bautismo es eso, vaciarse de uno mismo para que el Espíritu Santo descienda y habite. Imagina por un momento que, en tu bautismo, el cielo se abrió, que los ángeles observaron, que el Padre habló, que el Espíritu descendió, y que ese día quedó marcado en el mundo espiritual como el inicio de tu vida nueva. ¿No crees que vale la pena entender este acto en toda su profundidad? ¿No crees que si Jesús, siendo quien era, se bautizó,
Tú también necesitas hacerlo con urgencia, entrega y propósito, así como Jesús fue afirmado por el Padre en su bautismo, tú también puedes ser afirmado hoy. Dios quiere abrir el cielo sobre ti, pero el cielo se abre sobre aquellos que pasan por el Jordán, no por los que lo observan desde la orilla. Así que hoy el Señor te dice, ven a las aguas, allí comenzarás a escuchar mi voz como nunca antes. 2. Israel cruzando el Mar Rojo. El bautismo como separación del pasado. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se encontró ante un obstáculo insalvable, el Mar Rojo. Detrás de ellos venía el ejército del faraón, decidido a devolverlos a la esclavitud. Delante de ellos, las aguas profundas representaban la muerte segura, pero fue justo allí, en ese punto sin salida, donde Dios obró un milagro que no solo cambió su dirección, sino también su identidad. Las aguas del Mar Rojo se abrieron, el pueblo cruzó, y los egipcios que intentaron seguirlos fueron tragados por el mar. Aquello no fue solo una liberación geográfica, sino una representación profética del bautismo que todos estamos llamados a vivir. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice algo asombroso: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto quiere decir que aquella travesía del Mar Rojo no fue solo un escape, fue un bautismo colectivo, un acto de paso espiritual. Israel no solo salió físicamente de Egipto, fue espiritualmente separado de la esclavitud. Lo que quedó en esas aguas fue mucho más que los carros del faraón, quedaron allí sus cadenas, sus miedos, su pasado, su identidad de esclavos. Y al otro lado del mar comenzó su historia como pueblo libre. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que el pasado te persigue como el ejército del faraón? ¿Cuántas veces has creído que escapaste, pero las cadenas emocionales, espirituales o incluso hábitos antiguos siguen volviendo para atraparte? El bautismo, querido oyente, es ese momento sagrado en que Dios abre un mar frente a ti y te invita a cruzar. Es el acto en el que la esclavitud queda atrás, pero solo si cruzas por fe. Quedarse en la orilla es condenarse a la persecución. Solo al entrar en las aguas se rompe el lazo con Egipto. Es por eso que tantas personas que dicen haber creído aún viven atadas, porque no han pasado por su propio Mar Rojo, no han hecho el corte con el pasado, no han dejado que las aguas cierren las puertas del ayer. El bautismo no es solo una obediencia externa, es un acto espiritual de rompimiento. El día en que decides que tu pasado ya no tendrá más poder sobre tu identidad, y que aunque los ecos de Egipto griten en tu mente, tú sabes que Dios cerró ese mar tras de ti. Hay algo profundamente profético en la forma en que el mar se abrió solo cuando Moisés extendió su mano por mandato de Dios. Esto nos muestra que el poder del bautismo no está en el agua en sí, sino en la obediencia al mandato divino. Dios ordenó cruzar, y cuando obedecieron, el camino apareció. Hoy el Espíritu Santo puede estar diciéndote lo mismo: extiende tu fe, entra en las aguas, y verás lo que voy a hacer. Pero necesitas dar el paso. Dios no abrirá el mar si estás aferrado a Egipto, lo abrirá cuando decidas caminar hacia la promesa. Lo impresionante es que, al cruzar, Israel fue transformado de esclavos a peregrinos. Su identidad cambió, ya no eran los que servían a Faraón, ahora eran los que seguían a la nube. Eso mismo ocurre contigo cuando decides bautizarte con entendimiento. Estás diciendo al mundo espiritual: yo ya no pertenezco al pasado, he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso no lo haces solo con palabras, lo haces con actos de obediencia, lo haces cuando te sumerges en el agua como esclavo, pero sales como hijo. Y si ya fuiste bautizado, pero aún sientes que el pasado te acosa, tal vez hoy necesitas recordar que ese mar ya se cerró, que el ejército del faraón ya fue derrotado, que lo que te ata no es el pecado, sino la memoria de lo que ya murió. Satanás es experto en hacerte sentir culpable por cosas que Dios ya sepultó, y el bautismo es el recordatorio de que tu Egipto está bajo las aguas. No mires atrás, no escuches el ruido de los carros, el mar se cerró, y tú estás del otro lado. Hay momentos en que la vida nos lleva a puntos sin salida, como al pueblo frente al Mar Rojo.
pero allí es donde Dios revela su gloria, donde los imposibles se abren, donde lo natural no tiene explicación. Allí, en el borde de lo humano, comienza lo divino. El bautismo es ese borde, es ese paso de fe que declara, aunque no vea el camino, creo que Dios lo abrirá. Y cuando das ese paso, no solo se abre el mar, se abre tu destino. Muchos están esperando que Dios los libere de sus batallas internas, sus ciclos repetitivos, sus opresiones invisibles. Pero esa liberación está en obedecer, está en cruzar el mar, está en morir al pasado. El bautismo no es una opción para cuando estés listo espiritualmente, es el paso que te prepara para vivir bajo la nube y el fuego de Dios. Así como Israel dejó atrás siglos de esclavitud al cruzar el Mar Rojo, tú también puedes dejar hoy tu historia de dolor, tus errores, tus fracasos, tus caídas. Todo eso puede quedar bajo las aguas, y lo único que saldrá será tu alma libre, tu corazón dispuesto, y tu mirada fija en la promesa. 3. El arca de Noé, un bautismo para la salvación. Cuando pensamos en el bautismo como símbolo de una nueva vida, muchos no asocian de inmediato el relato del arca de Noé. Sin embargo, el apóstol Pedro nos revela una verdad sorprendente en su primera carta, capítulo 3. Allí dice que en los días de Noé, 8 personas fueron salvadas por agua y que esa agua corresponde al bautismo que ahora nos salva. ¿Te das cuenta? Pedro está diciendo que el diluvio fue una especie de bautismo global, un acto en el que Dios purificó la tierra y comenzó algo nuevo, lo mismo que hace en nuestra vida cuando pasamos por las aguas de la fe. Antes del diluvio, la tierra estaba llena de violencia, pecado y corrupción. La humanidad había olvidado a su Creador. Pero Dios encontró a Noé, un hombre justo, y le dio instrucciones para construir un arca. Esa arca sería el medio de salvación en medio del juicio. Cuando las aguas vinieron, no solo destruyeron lo que estaba mal, sino que elevaron a Noé y su familia. Lo que para el mundo fue destrucción, para ellos fue rescate y renacer. Eso es exactamente lo que representa el bautismo. Cuando el juicio del pecado cae sobre la humanidad, el bautismo se convierte en el arca que te eleva por encima de la condenación. Fíjate que el arca no evitó que viniera el diluvio. Noé también vivió la tormenta, el viento, el encierro. Pero mientras otros se hundían, él flotaba. Lo mismo ocurre contigo cuando te bautizas desde la fe y el arrepentimiento. No significa que no pasarás por tormentas, pero sí significa que estarás dentro del diseño de salvación de Dios. El bautismo no es una burbuja de perfección, es una declaración: estoy dentro del arca, estoy bajo el pacto, estoy resguardado por aquel que prometió no volver a destruirme, sino transformarme. Muchos creen que pueden sobrevivir al juicio sin entrar al arca, que con buenas obras, religiosidad o apariencias pueden escapar a las aguas. Pero la Biblia fue clara: solo se salvaron los que entraron al arca. Y hoy, ese arca tiene nombre. Se llama Jesucristo. Él es la puerta, Él es la protección, Él es quien te llama a entregar tu vida y sellarla en obediencia mediante el bautismo. El proceso de Noé fue largo. La construcción del arca no tomó días, sino años. Era un acto de fe. Imagina predicar un mensaje de salvación bajo la burla, el rechazo, el desprecio. Pero Noé perseveró, y eso también nos habla del bautismo. No es una moda, es un pacto, un compromiso que quizás no todos entienden, pero que tú haces porque escuchaste la voz de Dios diciéndote: entra. Después del diluvio, cuando las aguas bajaron, Noé y su familia salieron a una tierra purificada. Era el inicio de una nueva etapa para la humanidad, una etapa bajo el pacto del arco iris, el pacto de la gracia. Eso mismo ocurre contigo, al salir de las aguas del bautismo. Dios no te ve como antes, te ve como alguien que decidió entrar al arca, resistir la tormenta y salir con una fe más profunda. Y así como el mundo empezó de nuevo con Noé, tu vida también puede tener hoy un nuevo comienzo espiritual. Tal vez tu corazón ha estado como aquella tierra antes del diluvio, confundido, corrompido por heridas, pecados, dudas, pero Dios no busca condenarte, sino ofrecerte un arca. El bautismo no es para los perfectos, sino para los obedientes, para los que dicen: Señor, no entiendo todo,
pero confío en ti. Y esa fe es la que activa el rescate, la que te levanta sobre las aguas cuando todo a tu alrededor se está hundiendo. ¿Te has sentido alguna vez rodeado por tormentas? Como si el mundo entero estuviera cayendo y tú sin saber qué hacer. Hoy el Señor te recuerda, hay un arca, hay un lugar seguro, y ese lugar se activa cuando entras en pacto con Él, no solo de palabra, sino de cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que representa el bautismo. No es un baño espiritual, es una marca de destino. Pedro dijo que el bautismo no es solo quitar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso con Dios de tener una buena conciencia. Es un acto de fe que dice, he decidido entrar al arca, no voy a quedarme fuera viendo cómo otros se salvan. Yo también quiero estar dentro, protegido por la gracia, sostenido por el pacto. Muchos están esperando un cambio de vida, pero siguen fuera del arca, siguen caminando en círculos, resistiéndose a entrar. Pero la puerta no estará abierta, para siempre. En los días de Noé, Dios mismo cerró la puerta del arca. Hoy todavía está abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Cada día que postergas tu decisión, es un día más expuesto al diluvio espiritual de este mundo. Pero hoy tienes una oportunidad. Hoy Dios te llama. Hoy te dice, Venezuela, entra, no temas, yo estoy contigo en medio de la tormenta. Yo he preparado un nuevo comienzo para ti. No permitas que el ruido del mundo te distraiga del llamado divino. El bautismo es esa decisión que cambia tu dirección, que te saca del caos y te lleva a la promesa. Recuerda, Noé no se salvó por construir el arca, se salvó por entrar en ella. Tú puedes saber mucho de Dios, escuchar muchas predicaciones, leer muchas escrituras, pero si no entras, si no obedeces, si no sellas tu vida con ese compromiso profundo, sigues vulnerable. El agua que hundió a muchos fue la misma que elevó a Noé, y hoy, esas aguas pueden ser tu elevación. Depende de ti. 4. Naamán y el Jordán, la humillación que sana. Naamán era un hombre importante, general del ejército del rey de Siria, poderoso, respetado, victorioso, tenía autoridad, riqueza, fama, pero sufría en silencio por algo que ninguna de esas cosas podía solucionar, la lepra. Detrás de su armadura, detrás de sus condecoraciones, había una piel enferma, una carne marcada por el dolor. Su cuerpo era reflejo de una condición espiritual que hoy muchos siguen viviendo. Logran avanzar en la vida, pero siguen heridos, vacíos, enfermos por dentro. Cuando Naamán escucha hablar del profeta Eliseo, viaja a Israel con cartas del rey, regalos y todo su orgullo. Esperaba un recibimiento acorde a su estatus. Sin embargo, lo que encontró fue una orden desconcertante. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Nada de rituales complejos, nada de actos solemnes, solo entrar al agua, y no una, sino 7 veces. Naamán se enojó, se sintió ofendido. Él, un hombre tan grande, ¿iba a meterse en ese río sucio cuando tenía mejores aguas en su país? Pero ese era el punto. Dios quería quebrar su orgullo para sanar su alma. Naamán representa a todos aquellos que quieren la bendición sin el quebranto, que quieren la sanidad sin la obediencia, que quieren el toque divino sin pasar por el agua. Pero el milagro no ocurrió cuando Naamán se enojó, o cuando cuestionó. El milagro ocurrió cuando obedeció, cuando dejó su lógica a un lado, bajó de su caballo, se despojó de sus vestiduras y entró al río como un hombre más. Fue allí, en el lugar de la humildad, donde la sanidad descendió sobre él. La lepra en la Biblia es símbolo del pecado, de la impureza, de aquello que nos aísla de los demás y de Dios. Naamán no podía acercarse a otros sin temor. Era valiente en la batalla, pero débil en su intimidad. ¿Cuántos hoy están igual, valientes por fuera, rotos por dentro? Y lo que Dios te dice hoy es: hay un Jordán preparado para ti, un lugar donde tu sanidad no vendrá por esfuerzo, sino por sumisión, no por mérito, sino por fe. El bautismo es eso, descender a las aguas dejando atrás la lógica, el orgullo, las excusas, y simplemente obedecer. Muchos hoy, como Naamán, dudan del poder del agua, se preguntan, ¿de qué sirve eso? Pero no se trata del agua,
Se trata de la fe en la palabra que ordena hacerlo. Eliseo no salió a hablar con Naamán, solo dio la instrucción. Y eso es lo que Dios hace contigo hoy, te habla a través de su palabra, y espera que tú confíes lo suficiente como para actuar. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces, no una, no 2, 7, y no fue hasta la séptima que ocurrió el milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, Dios prueba nuestra perseverancia. Nuestra fe no es solo una emoción momentánea, es una decisión continua de obedecer incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Muchos quieren resultados al instante, pero la sanidad de Naamán llegó después de un proceso de rendición. Cada vez que se sumergía, algo moría dentro de él, su orgullo, su incredulidad, su autosuficiencia, y cuando salió la séptima vez, su carne se volvió como la de un niño. ¿Lo ves? El bautismo no solo limpia, restaura, renueva, rejuvenece. El alma no es solo para borrar lo viejo, sino para hacerte completamente nuevo. Naamán no solo quedó sano, quedó transformado, reconoció al Dios verdadero, se volvió más humilde, más agradecido, más consciente de que todo lo que tenía no se comparaba con lo que acababa de recibir. Quizás tú has estado buscando sanidad en otras aguas, en filosofías humanas, en religiosidad vacía, en soluciones temporales, pero el río de Dios no es el más hermoso a la vista, no es el más lógico, es, muchas veces, el más desafiante para tu ego, pero también es el único que puede hacer desaparecer lo que los médicos, los psicólogos y el mundo no han podido sanar, porque cuando entras a esas aguas con fe, el cielo se abre, la palabra se activa, y tu alma empieza a ser curada. Naamán volvió a su país diferente, no solo limpio, sino cambiado, y tú también puedes vivir esa experiencia, pero necesitas dar el paso que él dio, bajar de tu caballo, dejar tus argumentos y sumergirte por completo en la voluntad de Dios. No basta con mojarte, hay que sumergirse completamente, no basta con acercarse al río, hay que entrar sin reservas, porque en la entrega total está la transformación verdadera. Hoy quizás tu lepra no es física, pero sí espiritual. Tal vez llevas heridas ocultas, miedos, vergüenzas, fracasos que has intentado cubrir con títulos, trabajo o apariencias, pero el Señor te dice, ven al Jordán, no para juzgarte, sino para restaurarte, no para humillarte, sino para levantarte, como nunca antes. Naamán pensaba que recibiría una ceremonia, pero lo que recibió fue una instrucción simple, y una transformación poderosa. Esa es la esencia del bautismo, simple, pero sobrenatural, humilde, pero glorioso, terrenal, pero eterno, y está esperando por ti. 5. El eunuco etíope, el anhelo del alma que encuentra el agua. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos presenta a un hombre en busca de algo que no sabía nombrar. Un funcionario importante de Etiopía, administrador de los tesoros de la reina Candace, había viajado hasta Jerusalén para adorar, pero regresaba aún vacío, con su corazón lleno de preguntas. En sus manos llevaba el libro del profeta Isaías, y en sus ojos, seguramente, una mezcla de anhelo y confusión. Tenía poder, sabiduría, autoridad, pero le faltaba revelación. Tenía religión, pero le faltaba relación. Fue entonces cuando el Espíritu Santo movió a Felipe, uno de los siervos del Señor, para que se acercara a su carro. Lo encontró, leyendo en voz alta, precisamente el pasaje donde Isaías habla del siervo sufriente, llevado como cordero al matadero, sin abrir su boca. Felipe le preguntó si entendía lo que leía, y el etíope, con honestidad humilde, respondió, ¿cómo podré, si nadie me enseña? Esa respuesta revela el corazón de millones de creyentes hoy. Tienen la escritura, tienen el deseo, pero no comprenden, y lo que Dios hace es enviar mensajeros, como Felipe, para abrir los ojos del alma. Felipe, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No sabemos cuánto tiempo duró la conversación, pero sí sabemos cuál fue la respuesta. Del eunuco, cuando vio agua, exclamó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta frase es más que una pregunta, es una declaración de fe.
Es el grito de un alma que, al encontrar la verdad, ya no quiere esperar más para responder. El bautismo, para este hombre, no fue una tradición ni un requisito, fue una urgencia del espíritu. Algo en él entendió que ese era el momento, que era, si había agua, y había fe, no debía postergar su obediencia, y Felipe, viendo su sinceridad, respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco confesó su fe, y ambos descendieron al agua. Allí, bajo ese cielo desconocido, un extranjero fue adoptado como hijo de Dios. Lo hermoso de este relato es que, al salir del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco siguió su camino gozoso. Ya no necesitaba explicación, ya no tenía confusión. El bautismo no solo selló su fe, le dio alegría, certeza, identidad. Ya no era solo un funcionario, ahora era un heredero del reino. La tristeza de antes fue reemplazada por el gozo de haber obedecido. Esto nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido esa misma urgencia espiritual? ¿Cuántas veces hemos tenido esa sensación de algo me falta? Tal vez tú has estado leyendo la Biblia, orando, buscando, y aún sientes que hay un paso que no has dado. Quizás, como el eunuco, has encontrado el mensaje, pero aún no has pasado por el agua. Hoy, el Espíritu te dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Y la pregunta que debemos hacernos no es solo retórica, es real. ¿Qué me impide? ¿El miedo? ¿El qué dirán? ¿La vergüenza? ¿La idea de que no estoy listo? Pero el eunuco no esperó ser perfecto, no pidió permiso a Jerusalén, no necesitó una gran ceremonia. Vio el agua y dijo, quiero obedecer ahora, porque la fe verdadera no demora cuando el Espíritu llama, y ese llamado está sonando hoy en tu corazón. También hay algo poderoso en el hecho de que este hombre fuera eunuco. En la ley judía, alguien así estaba excluido de ciertas ceremonias del templo, era visto como alguien incompleto, impuro. Sin embargo, Dios lo escogió para ser el protagonista de uno de los bautismos más emblemáticos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Que el bautismo no es solo para los aceptados por el sistema religioso, es para los aceptados por la gracia, y tú, aunque te sientas indigno, roto o excluido, puedes hoy entrar en esa misma agua y salir con el gozo del cielo. En tu rostro, el eunuco representa a los buscadores, a los que no se conforman con la religión vacía, a los que, aun con recursos, sienten el vacío del alma, pero también representa a los valientes, a los que, al ver el agua, no dudan en decir, ¿qué me impide? Esa frase puede ser hoy tu oración, tu declaración, tu decisión, porque tal vez el agua ya está frente a ti, tal vez la palabra ya ha sido explicada, tal vez Dios ya ha enviado a alguien como Felipe a tu vida, para que entiendas lo que tu corazón siempre intuyó, y ahora solo falta que tú digas, sí, que tú te levantes, que tú bajes del carro de la indecisión, que tú te acerques a las aguas con fe, y si ya fuiste bautizado, este pasaje sigue hablándote, porque te recuerda el gozo de ese primer encuentro, te recuerda que el bautismo no es el final del camino, es el inicio del viaje gozoso con Dios. A veces olvidamos eso, a veces nos pesa la rutina, nos enfría el tiempo, pero hoy el Espíritu te recuerda quién eres, y de dónde saliste, te recuerda que fuiste sellado en obediencia, y que el gozo de aquel día puede ser renovado ahora, si vuelves a caminar como aquel eunuco, libre, feliz, confiado. Así que hoy, como él, tú puedes mirar alrededor y decir, aquí hay agua, aquí está el llamado, hoy es el día, no lo postergues más. Si el Espíritu ya ha hablado a tu corazón, da el paso, como el eunuco, desciende a las aguas y levántate con gozo, porque ese acto de fe te acompañará el resto de tu vida, y en el cielo, los ángeles recordarán ese momento como el día en que tú dijiste, nada me impide seguir a Cristo. 6. Romanos 6. Morir, sepultar y resucitar con Cristo. Pablo, el apóstol de las revelaciones profundas, nos entrega en Romanos capítulo 6 una de las explicaciones más poderosas y directas del significado espiritual del bautismo. Este pasaje es como una linterna que ilumina el corazón de este acto de fe, mostrándonos que el bautismo no es solo un símbolo, sino una declaración espiritual con consecuencias eternas.
En él no se trata de mojarnos con agua, se trata de morir con Cristo, sepultarnos con él, y resucitar a una nueva vida bajo su poder. Pablo comienza con una pregunta que desafía la lógica humana: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y responde con contundencia: de ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Luego añade esta joya espiritual: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, entonces, no es un simple paso de obediencia externa, es una unión sobrenatural con la obra de la cruz. Entrar en el agua es entrar en su muerte, salir del agua es resucitar con él. Esto cambia radicalmente la perspectiva del creyente. Ya no se trata solo de cumplir un requisito religioso, se trata de declarar al mundo espiritual que mi vida antigua ha sido crucificada con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que al entrar al agua, estoy dejando allí todo lo que me ataba, y al salir, recibo una identidad nueva, basada no en mi esfuerzo, sino en la resurrección de Jesús. El apóstol dice: fuimos, pues, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto significa que el bautismo es una tumba, pero también una cuna, es el lugar donde muere el viejo hombre, pero también el lugar donde nace el nuevo ser. Lo viejo se queda bajo el agua, lo nuevo se levanta hacia la luz. La tumba del bautismo no es un final triste, es el inicio glorioso de una vida transformada. Muchos creyentes han recibido el mensaje de la cruz, pero no han pasado por la tumba. Han llorado sus pecados, pero no los han sepultado, y por eso siguen cargando con los restos de una vida que ya no les pertenece. El bautismo es el momento en el que dices: no solo acepto a Jesús, me uno a su muerte y a su resurrección. Es una participación activa en la redención, un acto profético que dice: mi pasado fue enterrado, yo no soy esclavo de la culpa, he resucitado en Cristo. Pablo continúa diciendo que si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí hay una promesa gloriosa: quien se une a Cristo, por el bautismo no solo muere al pecado, también accede a su poder resucitador. Eso quiere decir que todo lo que estaba muerto en ti, la fe, la esperanza, la pasión espiritual, el propósito, puede resucitar por el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. El bautismo es, entonces, una proclamación de guerra contra el reino de las tinieblas. Cuando decides entrar en el agua, estás anunciando que la muerte ya no tiene poder sobre ti, que el pecado ya no gobierna, que Satanás perdió su autoridad sobre tu alma. Por eso, el enemigo odia tanto este acto, porque sabe que es una señal visible de una transformación invisible. Es como marcar tu alma con el sello de la resurrección, y ese sello permanece para siempre. Además, Pablo dice algo vital: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí entendemos que el bautismo no solo nos limpia, nos libera, no es solo un acto de arrepentimiento, es una declaración de independencia espiritual. Es decirle al pecado: tú ya no eres mi dueño, y decirle a Dios: he nacido de nuevo, soy tuyo por completo. Esto también tiene implicaciones prácticas. Una persona que ha sido verdaderamente bautizada en fe, vive con una nueva mentalidad. Ya no lucha desde la culpa, sino desde la victoria. Ya no carga con la vergüenza de su pasado, sino con la honra de ser hijo redimido. Ya no vive para el yo, sino para aquel que lo salvó. Por eso, el bautismo no puede tomarse a la ligera. Es un compromiso eterno, es la alianza de un corazón con su Salvador. Y si ya fuiste bautizado, Romanos 6 te invita a recordar quién eres. Te llama a no volver a vestirte con la ropa del viejo hombre, a no vivir como si nada hubiera cambiado, porque algo sí cambió. El cielo registró ese momento, los demonios retrocedieron, el Espíritu Santo selló tu alma, y aunque vengan días de lucha, tu identidad permanece: muerto al pecado, vivo para Cristo. No importa cuán grande fue tu pasado,
En las aguas del bautismo, Dios enterró tus errores, tus cadenas, tu historia oscura, y levantó un nuevo tú, alguien que ya no vive bajo condenación, sino bajo gracia, y ese nuevo tú tiene acceso a todo lo que Cristo ganó en la cruz: perdón, libertad, propósito, poder, comunión. Así que hoy, si aún no has pasado por esa tumba de agua, el llamado está claro: es tiempo de morir para vivir. Y si ya lo hiciste, es tiempo de caminar en la novedad de vida que se te fue otorgada, porque el bautismo no es un recuerdo, es una realidad viva en tu espíritu. 7. El carcelero de Filipos. Cuando el bautismo se convierte en respuesta urgente, en medio de la oscuridad de una cárcel romana, en las entrañas de Filipos, ocurrió uno de los eventos más extraordinarios relacionados con el bautismo. El relato está en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente, azotados y encerrados por predicar a Jesús. A medianoche, en vez de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos. Y entonces sucedió lo impensable: un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y los presos quedaron libres. El carcelero, al ver esto, pensó que los prisioneros habían escapado y se disponía a quitarse la vida, sabiendo que su destino sería la muerte por negligencia. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». Fue entonces cuando aquel hombre, endurecido por la rutina y por el sistema romano, conmovido por lo sobrenatural, se postró temblando a los pies de Pablo y Silas y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta fue clara y directa: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Pero lo que vino después es aún más impactante. Pablo y Silas le hablaron de la palabra del Señor, y aquella misma noche, el carcelero fue bautizado junto con toda su familia. No esperaron una ceremonia, ni la luz del día, ni la aprobación de otros. En plena madrugada, el carcelero descendió a las aguas, porque cuando el corazón entiende la urgencia de la salvación, no puede postergar el bautismo. Este pasaje revela algo esencial: el bautismo no es solo una etapa más del proceso espiritual, es la respuesta inmediata a la fe verdadera. El carcelero no pidió tiempo para organizar su vida, no esperó arreglar sus errores, no dijo: cuando esté mejor, me bautizo. No, su corazón ardía por dentro, había visto el poder de Dios, había sentido su presencia, había sido alcanzado por la gracia, y la única respuesta lógica a eso fue: sumergirme ya mismo, sellar esto, obedecer ahora. Muchos hoy siguen esperando el momento ideal para bautizarse, pero la Escritura nos enseña que el mejor momento es cuando el corazón está rendido, cuando el alma ha sido tocada, cuando la voz del Espíritu ha hecho eco en lo profundo del ser. Porque el bautismo no requiere que sepas todo, sino que creas con todo el corazón. El carcelero probablemente no entendía doctrinas complejas, pero entendía algo: había sido encontrado por el amor de Dios, y eso bastó para descender al agua. Observa que el terremoto abrió puertas físicas, pero el mensaje del Evangelio abrió las puertas del alma de aquel hombre, y eso es exactamente lo que hace el bautismo. Es el momento en que, tras recibir la buena noticia, decides dejar que Dios entre en tu casa, en tu historia, en tu herencia familiar. Porque este pasaje también nos enseña que cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, esa decisión afecta y bendice a toda su casa. Quizás hoy tú, como ese carcelero, sientes que todo está temblando en tu vida, que tus estructuras están colapsando, que lo que antes te daba seguridad ya no te sostiene. Pero en medio de ese terremoto, Dios ha hecho que esta palabra llegue a ti. Y hoy, como aquel hombre, puedes preguntarte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sigue siendo la misma: cree y sé bautizado, porque el bautismo es la expresión externa de la fe interna. Es el sí rotundo al amor de Dios. Es la señal visible de una transformación invisible. Y si ya fuiste bautizado, este pasaje también te habla, porque te recuerda cómo comenzó tu historia con Dios. Te recuerda el temblor del alma, la urgencia del momento, la radicalidad de tu entrega. Te invita a volver a ese fuego, a esa pasión,
a ese gozo que te impulsó a decir sí, sin condiciones. Porque en esa madrugada de Filipos no solo una familia fue bautizada, una nueva era espiritual comenzó en ellos. Es conmovedor notar que, después del bautismo, el carcelero les lavó las heridas a Pablo y Silas, les dio de comer, y se alegró con toda su casa. ¿Lo ves? El bautismo no solo nos cambia por dentro, también cambia nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestra manera de amar. Antes de creer, ese carcelero era capaz de azotar y encerrar. Después de creer, lavó heridas, sirvió comida, abrió su hogar. Eso es lo que hace el Evangelio cuando se sella con obediencia. Y hay algo más, todo esto ocurrió de noche, cuando todo parecía oscuro, cuando las prisiones estaban cerradas, cuando nadie esperaba un milagro. Dios hizo temblar los cimientos de lo humano para que lo divino pudiera entrar. Eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Quizás estás en una noche oscura del alma, pero el Señor ha enviado su palabra, ha abierto una puerta, ha derrumbado una cadena. Ahora solo queda que tú, como aquel carcelero, respondas con fe y con acción, porque el bautismo no es para los que entienden todo, es para los que, al escuchar la voz del Espíritu, no quieren seguir ni un día más sin obedecer. Es para los que se levantan en medio de la noche y dicen, yo también quiero sellar mi fe. Es para los que entienden que si el cielo se abrió y las cadenas cayeron, es porque ha llegado la hora de entregarse por completo a Dios. Hoy, como el carcelero, tú también puedes decir, Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, llévame al agua. No quiero más postergar lo inevitable, quiero obedecer, quiero ser tuyo del todo, porque no hay mejor momento que ahora, no hay mejor lugar que donde estás, y no hay mayor respuesta a la fe que el bautismo que sella lo que Dios ha comenzado en ti. 8. Gálatas 13. Revestidos de Cristo, herederos por el bautismo. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo toca uno de los aspectos más profundos y transformadores del bautismo, la identidad espiritual. En el capítulo 3, versículos 26 al 29, encontramos una verdad que sacude los cimientos de toda duda, rechazo, abandono o inseguridad que podamos haber cargado a lo largo de la vida. Pablo dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí Pablo no está hablando de un simple cambio de actitud, está hablando de una transformación total de identidad, de posición espiritual. Está diciendo que cuando una persona pasa por el bautismo como expresión de su fe, algo poderoso ocurre, se reviste de Cristo. Es decir, lo que antes se veía de ti, tu pecado, tu pasado, tu vergüenza queda cubierto por la presencia de Jesús. Lo que Dios ve ahora cuando te mira no es tu historia de caída, sino la justicia de su Hijo cubriéndote. Este acto de revestimiento es similar a cuando alguien se coloca un manto real. El exterior cambia, pero más importante aún, la percepción espiritual cambia. En el mundo físico puede que sigas siendo tú, pero en el mundo espiritual, ya no eres más él mismo. Has sido adoptado, has sido investido, has sido reconocido como legítimo heredero del reino. Pablo continúa diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto significa que el bautismo también rompe toda barrera humana que nos separa, derriba las distinciones sociales, culturales, étnicas y de género. El bautismo nos lleva a una realidad celestial en la que ya no somos definidos por nuestra carne, sino por nuestra conexión con Cristo, y esa conexión nos une a todos en una sola familia espiritual. ¿Puedes imaginar lo que eso significa para alguien que ha vivido bajo rechazo, discriminación o abandono? El bautismo no es solo el final del pecado, es el inicio de la dignidad eterna, es el momento en el que el cielo te reconoce como uno con Cristo, y si estás unido a Él, entonces también eres heredero con Él, como dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí se revela otra dimensión del bautismo, herencia. Cuando alguien se bautiza, no solo recibe perdón, recibe posición, recibe acceso.
se convierte en receptor legítimo de todo lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, las bendiciones de pacto, de protección, de provisión, de dirección. Todas pasan a formar parte de tu herencia espiritual, y eso no es por mérito, es por unión, unión sellada en el agua. Por eso, vivir sin bautismo es vivir con identidad incompleta. Es como un hijo que, teniendo acceso a la casa del padre, se queda fuera, observando por la ventana. Es como un heredero que no reclama su herencia. El bautismo no solo declara tu fe, declara tu pertenencia. Y cuando te vistes de Cristo, ya no caminas con miedo, ni con inseguridad. Caminas como hijo, con la frente en alto, con autoridad espiritual, con identidad firme. Muchos creyentes hoy luchan con inseguridad, con confusión espiritual, con temor. Pero cuando entiendes que al ser bautizado fuiste revestido de Cristo, todo cambia. Ya no actúas desde la carne, sino desde el Espíritu. Ya no pides como mendigo, oras como hijo. Ya no dudas de tu salvación, te sabes sellado por el cielo. Esa certeza no viene de tus obras, viene del acto de fe que te conectó con Cristo para siempre. Es importante aclarar que el bautismo, en sí mismo, no es una obra mágica, no es un ritual vacío. Su poder está en la fe que lo acompaña, en el corazón rendido que dice, acepto a Cristo, y me uno a Él por completo. Es esa fe la que activa el revestimiento, esa fe la que hace que el agua no sea solo agua, sino puerta al reino. Y si ya fuiste bautizado, pero has estado dudando de tu posición, este pasaje te recuerda quién eres. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios, estás vestido con Cristo, llevas su presencia, tienes acceso al Padre, eres parte del linaje de la fe, eres heredero de cada promesa. No importa si antes eras esclavo del pecado, ahora eres libre en el Espíritu. No importa si antes estabas roto, ahora estás completo en Él. Eso es lo que el bautismo declara. El enemigo intentará recordarte quién eras. Te hablará de tus fracasos, de tus errores, de tu pasado. Pero tú puedes responderle, ya no soy esa persona. Esa versión murió bajo las aguas. Hoy estoy revestido de Cristo, y mi historia es otra, porque cuando Dios te ve, no ve tu culpa, ve la sangre del Cordero cubriéndote, ve a su Hijo reflejado en ti, ve a alguien que ha sido aceptado, amado, restaurado. Así que hoy, si aún no has sido bautizado, este es el llamado, reclama tu herencia, no te conformes con estar cerca del reino, entra, viste a Cristo, haz tuya su identidad, sella tu fe con obediencia, porque no se trata de merecer, se trata de creer y obedecer. Y si ya fuiste bautizado, levántate en tu verdadera identidad, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no porque lo digas tú, sino porque lo ha decretado el cielo, y ese decreto fue sellado el día que entraste en las aguas, y saliste vestido con la gloria del Hijo amado. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Eres parte de un pequeño grupo de almas sedientas que no solo buscan una palabra superficial, sino una transformación verdadera. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que estás hambriento de Dios, que deseas más, que no te conformas con las migajas espirituales que este mundo ofrece. Por eso, hoy quiero que comentes una frase como señal de tu compromiso, y de que has recibido esta enseñanza hasta lo más profundo del corazón. Estoy listo para vivir como alguien revestido de Cristo. Comenta esa frase ahora mismo, no solo para que yo sepa que estuviste hasta el final, sino para que el mundo espiritual también lo sepa, que sepa que hay alguien en la tierra que entendió el poder del bautismo, que lo abrazó con fe, y que decidió vivir bajo el cielo abierto. Compartir este video puede parecer un acto simple, pero espiritualmente es una siembra. Cuando tú compartes esta palabra, estás sembrando fe en alguien más. Estás regalando un espejo donde otros puedan verse y reconocer que también necesitan pasar por las aguas. Es como entregar una llave, no sabes a quién puede abrirle la puerta al reino. Por eso, te pido con todo el corazón, envía este video a alguien que aún no se ha bautizado, o que ha olvidado lo que su bautismo significa. Suscribirte a este canal es más que un botón.
es un acto simbólico. Es como plantar una bandera espiritual y decir, yo pertenezco a esta generación que quiere conocer más de Cristo. Es también apoyar este contenido para que siga alcanzando corazones en todo el mundo. Hay quienes no tienen iglesia, no tienen comunidad, no tienen apoyo espiritual. Para ellos, estos videos son un alimento, un consuelo, una señal de que no están solos. Y tú, al suscribirte, ayudas a sostener este altar digital. Ahora bien, si aún no estás suscrito y has llegado hasta aquí, permíteme decirlo con amor, pero con firmeza, ¿qué estás esperando? ¿No has sentido, acaso, que esta palabra fue como un susurro del Espíritu directamente a ti? ¿No crees que si Dios te sostuvo hasta el final de este mensaje, es porque quiere algo más contigo? Suscribirte no es un favor para mí, es una forma de sellar tu decisión, de decirle al cielo, estoy listo para más. Y créeme, Dios honra a los que le honran. Hazlo ahora, y a ti que ya eres parte de esta familia, que das me gusta, que comentas, que compartes. Te felicito con todo mi corazón. Eres un portador de luz en medio de esta generación. Y estoy seguro de que el Señor sonríe cada vez que ve tu fidelidad, tu perseverancia, tu deseo sincero de crecer en su palabra. Nunca subestimes el impacto de tu obediencia. El reino se construye con personas como tú. No detengas tu crecimiento aquí. Hay muchos otros videos esperando por ti. Temas que pueden ser la próxima revelación que necesitas, el siguiente paso. En tu proceso, la palabra que abrirá una puerta que parecía cerrada. No dejes que esta llama que se encendió hoy se apague. Sigue caminando con nosotros. Permanece conectado. Que tu fe se fortalezca día tras día. Y ahora, quiero invitarte a algo especial. Cuando termine este video, no te levantes aún. Quédate unos minutos quieto, cierra tus ojos, escucha la música que seguirá sonando, y mientras lo haces, dedícale unas palabras sinceras al Señor. Agradécele por lo que te ha mostrado hoy. Pídele que selle esta enseñanza en tu espíritu, que afirme tu identidad como hijo, como heredero, como revestido de Cristo. Este momento de quietud es parte del proceso. Es como el eco del cielo resonando en tu alma. No lo cortes, no interrumpas la conexión. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Respira, siente, ora, porque no hay mejor forma de terminar que descansando unos instantes en su paz. Que el Señor te bendiga poderosamente, que esta palabra germine en tu interior como semilla viva, y que muy pronto, tú mismo testifiques de cómo el poder secreto del bautismo marcó un antes y un después en tu historia con Dios.